Quiero comenzar esta parte del sermón con una bonita nota. Familiarmente hablando, hoy este día mi celular me ha avisado que estamos cumpliendo 35 años de vivir en esta casa. Y la gloria sea para Dios, que nos ha dado donde vivir, ¿verdad? Porque es una de las bendiciones que si tenemos techo, casa, vestido y comida, pues son las bendiciones principales que el Señor nos da. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador, y siempre doy la bienvenida no solo a la iglesia presente, sino a todos aquellos hermanos y hermanas que en otros países se conectan para juntamente adorar a nuestro Señor. Recuerden que hoy es día del Señor y que oramos, cantamos, estudiamos la palabra y esencialmente recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como nuestra ofrenda que damos cada primer día de la semana. Si ustedes lo notan, el receso que hacemos es precisamente porque cumplimos con todo lo que el Señor nos manda hacer este día. Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque una vez más me permites seguir hablando de tu palabra. Gracias por ello, que tú seas glorificado y que cada hermano y hermana realmente crezca en gracia y en conocimiento tuyo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como les anuncié, hoy vamos a ver las lecciones que nos da Génesis 40. Y la lección principal es cómo aprender a asirnos. Se lo repito, cómo aprender a asirnos. José estaba madurando en su fe al tiempo que enfrentaba las dificultades de la servidumbre. Ya lo hemos visto en el capítulo 39. Su fe e integridad continuaron incluso mientras él estuvo en prisión. Es realmente loable admirar a una persona, y una persona que es un hijo de Dios y que le teme a Dios, que puede estar en la cárcel y que estando en la cárcel le dé honor a Dios, como el caso que sucedió del apóstol Pablo y Silas, que aún siendo ellos flagelados, le oraban a Dios, le cantaban a Dios. Y era como un testimonio para sus compañeros de prisión. Primero puedo decir que el pueblo de Dios se encuentra a veces en circunstancias difíciles que le obliga a esperar en fe su reivindicación. Potifar confiaba en José y él puso todas sus posesiones y preocupaciones del hogar bajo su control, con una excepción, su mujer. Claro, ya sabemos cómo se portó su mujer y ya sabemos por qué él está en la cárcel. Cuando ésta trató de seducirlo, José se negó a ceder ante ella porque su acto sería una traición a la confianza de su amo y especialmente un pecado contra Dios. A pesar de la fidelidad de José y probablemente para apaciguar a su mujer, Potifar lo metió en la cárcel, como quien dice, ya lo he dicho
en una de estas lecciones que he presentado que a lo mejor Potifar estaba consciente de qué clase de mujer tenía y, como quien dice, se hacía del ojo pacho. Incluso en este entorno, Dios seguía con José, haciéndole prosperar. Ahí de tal manera, pues, hasta el punto que fue puesto a cargo de los demás prisioneros. Por eso dice, recordando lo que estudiamos en Génesis 39, versículos 21 al 23, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sin embargo, él siguió sujeto a servidumbre como un prisionero él mismo. Por eso dice, mire lo que dice el Salmo 105, 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Y miren qué hermoso lo que dice, el dicho de Jehová le probó. Las pruebas de este tipo son difíciles. Sin embargo, creó fortaleza espiritual en José. Es lo que el escritor Santiago nos dice en su carta. Miren lo que dice en los versos 2 al 4 y después nos pasamos al 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Luego en 1 Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El texto no revela por qué el rey se enfureció tanto con su jefe de coperos y con el jefe de los panaderos. Sin embargo, insinúa que eran sospechosos de estar implicados en una conspiración contra el trono. No hay cosa más dura cuando alguien es sospechoso en asuntos de un jefe de Estado o de cosas del gobierno de una nación. No hay cosa más dura. Yo recuerdo que cuando era un joven, oía decir a mi padre, porque él trabajó como motorista de la policía de Hacienda, y me decía, Alex me decía, cuida tu vida, porque nunca te metas en lo que no te conviene, porque mira, me decía, yo me doy cuenta cómo sufren los presos políticos. Es una tortura horrible. Ten cuidado de tu vida. Yo quizá andaba por los 15 años cuando mi padre me aconsejaba así, de esa manera.
Cuando estos dos importantes hombres fueron puestos en prisión, quedaron bajo el cargo de José, y la Escritura nos dice que él les servía. Y fíjense que lo interesante de ver esta situación de que él les servía es que lo hacía realmente con entrega. Nunca vemos, la Escritura no nos revela que le servía a tal grado de que él estaba molesto, que él estaba incómodo. En José siempre hubo esa caracterización del servicio y lo hacía placenteramente. Él le servía por un periodo indeterminado de tiempo, permitiéndoles ganar su confianza y así compartir sus sueños con él. Dios estaba obrando de manera providencial y tras telones en el más improbable y desagradable de los lugares, o sea, una prisión. Por eso decía, prisión es prisión. La prisión, no importa que usted tenga un televisor, que tenga los 3 tiempos de comida, si así sucediera, y otras cosas más, un baño puede tenerlo, algunos presos, pero es prisión. Estar en una prisión cuando una persona ha sido condenada a 20 o más años y nunca salir hasta que se cumpla ese periodo es algo duro. Entonces, por eso estoy diciendo que Dios estaba obrando de manera providencial y tras telones en el más improbable y desagradable de los lugares, una prisión para llevar a José al poder en Egipto. De este modo, se les proporcionaría una tierra de los descendientes de Abraham, donde vivir y multiplicarse hasta que llegara el momento, o llegara, mejor dicho, el momento para realizar su viaje a la tierra prometida bajo Moisés. Acuérdense que esta promesa de bendición fue dada a Abraham, fue dada a Isaac, fue dada a Jacob, a pesar, como ya lo hemos estudiado, de los yerros que ellos cometieron, porque realmente no fueron personas que tuvieron actitudes íntegras en sus vidas, tuvieron sus puntos negros, pero a pesar de todo el Señor no cambió la bendición para ellos y que se fuera extendible y que es extendible para nosotros también al Israel espiritual. Por supuesto, José no entendía nada de ello. No podía ver las bendiciones que Dios tenía reservadas para él, ni la razón por la que se vio obligado a languidecer en esa desagradable prisión. Alguien menos que él podría haber perdido la esperanza pensando de la siguiente manera: ¿de qué me sirve? A Dios no le importa. Si así fuera, me sacaría de aquí. Así podría razonar cualquier otra persona. José, sin embargo, no fue cínico ni se amargó. Más bien creía que el Señor tenía que tener un plan para su vida. Y vemos ahora el segundo aspecto que quiero destacar de este mensaje. El pueblo de Dios debe utilizar todas las oportunidades para demostrar su fe, independientemente de lo difícil y desesperada que parece ser su situación. El apóstol Pablo nos dice: he aprendido a estar contento cualesquiera que sea mi circunstancia. Sabemos perfectamente que el apóstol Pablo pasó una diversidad de situaciones totalmente muy embarazosas. A José le llegó su oportunidad cuando 2 de los presos que fueron confiados a él tuvieron sueños en la misma noche y a la mañana siguiente lucían tristes. Cuando les preguntó
¿por qué estaban tan deprimidos? Ellos respondieron que nadie podía interpretar sus sueños. En otras palabras, habían perdido su acceso a los hombres sabios, porque acostumbraban, lo hemos visto, que habían hombres que interpretaban los sueños, mentira o no, pero el asunto es que sí estaban acostumbrados, pero como estaban en la cárcel, no tenían ese acceso. Entonces habían perdido su acceso a los hombres sabios, a los magos y a los prestidigitadores de la corte de Faraón, quienes se especializaban en interpretar sueños. Lo anterior proporcionó el contexto perfecto para que José profesara su fe en Dios, el único y verdadero intérprete de sueños. Y luego vemos que él animó a los hombres a contarle sus sueños, diciendo que Dios revelaría sus significados. Y vemos que el copero fue el primero en revelar su sueño, y José dio una interpretación favorable de la misma. Añadió una petición personal de que una vez restaurado a su posición anterior, el copero fuera bondadoso con él, hablándole a Faraón de la interpretación correcta hecha por el sueño, por él del sueño. En vista de que la primera interpretación fue favorable, el panadero pues se animó a revelar su sueño. La interpretación de este sueño fue devastador, pues, porque ya lo hemos dicho, el faraón quitaría su cabeza y mandaría a colgarle de un árbol. Incluso en medio de las difíciles circunstancias en la prisión egipcia, José estaba demostrando su fe en Dios. Sin embargo, el resultado de sus esfuerzos fue decepcionante para él. El jefe de los coperos no dijo nada de José a Faraón, sino que se olvidó de él por completo. Si José ponderó algunas de las dificultades y las luchas que sus antepasados habían soportado durante largos periodos de tiempo, tales pensamientos tuvieron que haberle asegurado de que no hay que perder la esperanza para el futuro. Y entonces vemos que después de todo sabía que Dios le había permitido revelarles las interpretaciones correctas de los sueños al copero y al panadero. Entonces podemos decir pues que evidentemente el Señor tenía un plan para su vida, aunque no sabía qué podría ser ni cuándo podría convertirse en una realidad. Y es que así ha sido a través de la historia sagrada, desde Génesis hasta Apocalipsis, que ha sido un proceso que se ha venido dando en los hombres que Dios ha usado. Lo hizo con Noé, con el diluvio, y así sucesivamente. Llega Abraham, llega Isaac, llega Jacob, y nos vamos, voy a saltarme a David, y llegamos hasta el Señor Jesucristo, llegamos a los apóstoles, y se da un periodo de revelación por casi 100 años, y a ellos, a pesar de que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron entendiendo paulatinamente, gradualmente, la voluntad de nuestro Dios. Entro a la conclusión de este estudio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Dios siempre ha puesto a prueba la fe que las personas tienen en sus promesas antes
de confiarle posiciones de mayor responsabilidad. Las palabras de Habacuc son oportunas. Miren lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, póngale cuidado, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no se rige por relojes, no se rige por calendarios, ni sigue ningún calendario humano, por decirlo así. El pueblo de Dios a menudo se ha preguntado, como José probablemente lo hizo, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se toma tanto tiempo? Los creyentes tienen que confiar en lo que el Señor reveló, por ejemplo, en Isaías 55:8. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y continuó diciendo en el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los primeros cristianos captaron estos conceptos y demostraron su fe en medio de circunstancias muy difíciles. A pesar de que aparentemente esperaban que Jesús volvería muy pronto, porque el Maranata desde aquel tiempo se dio y el Señor no vino. No estaban consternados por tener que esperar. Dice Primera Tesalonicenses 4:15 al 17, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el apóstol Pablo lo culmina cuando escribe su segunda carta a los de Tesalónica. Dice en el capítulo 2, versos 1 al 3, pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No mucho tiempo después del día de Pentecostés, Pedro y Juan fueron detenidos, fueron encarcelados, fueron amenazados con castigos severos, no cuestión de reglazos que la profesora nos daba en la escuela primaria. Eran castigos severos si no dejaban de predicar a Jesús como el Mesías, Cristo, y realizar milagros en su nombre. En el libro de los Hechos, usted puede encontrar un documental tan hermoso de toda la obra que los apóstoles hicieron. Usted puede documentarse en Hechos capítulo 4, desde el versículo 5 en adelante, y puede ver que, por ejemplo, dice el verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque era una realidad lo que hacían, no podían negarlo.
como sucedió con el Señor Jesucristo cuando en su ministerio público de 3,5 años sanaba, alimentaba multitudes, hacía caminar a paralíticos de nacimiento, y los escribas y fariseos le querían agarrar en algo porque violaba el día sábado. ¿Ve? ¿Para qué? Para matarlo. Este fue el caso también de los apóstoles. Dice que entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, porque esta es la obra que hace toda la gente perversa, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos respondieron con valentía: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Más tarde, los líderes de los judíos detuvieron nuevamente a los discípulos y los llevaron ante el concilio, o sea, el Sanedrín, como quien dice la asamblea legislativa, para que usted comprenda mejor, de cada nación, si así se le llama, o congreso en otros países. El sumo sacerdote habló en tono amenazante y les recordó que se les había prohibido hablar más en el nombre de Jesús. Una vez más, se negaron a ser disuadidos. Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ojalá que esa sea nuestra actitud, hermanos, en nuestros tiempos actuales, y hermanas también. Ellos siguieron anunciando la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, así como su ascensión al trono de Dios. Osadamente afirmaban ser testigos de todas estas cosas. Además, afirmaron que Dios había hecho a Jesús príncipe y salvador, proporcionando el perdón de los pecados a todos los que le obedecen, por supuesto. No hay un perdón de pecados automático sin que la persona se someta al Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Hechos 5:30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Su persistencia, pues, en la enseñanza de Cristo irritaron en gran medida a los líderes judíos, que consideraron la ejecución como un castigo adecuado para los apóstoles. Y esto es lo mismo que sucede hoy en día. Yo le enseño a una persona la verdad bíblica y esta persona ha recibido una verdad, óigase verdad entre comillas, y cuando yo le enseño la verdad bíblica se molesta, porque le estoy hablando en relación a lo que ha practicado esta persona, y le estoy hablando en relación a lo que la palabra de Dios nos dice. Es como cuando su servidor, a la edad de 17 años, comienza a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque yo siempre fui inconforme de la religión en que estaba. Y que gracias a Dios, a la edad de 18 años, tuve la oportunidad de obedecer a nuestro Señor correctamente. Miren lo que dice Hechos 5:33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Pero vemos que gracias al consejo de Gamaliel se decidieron por una menor pena de flagelación.
Sin embargo, les advirtieron severamente a los seguidores de Jesús no hablar más de él. Mire lo que dice los versos 34 en adelante de Hechos capítulo 5. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Gamaliel les aconseja, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, noten esto, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Nada que sea de Dios se puede destruir, hermanos y hermanas. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, imagínense, qué desfachatez, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Sin embargo, los apóstoles, nos dice la Escritura, que no cesaban de enseñar, incluyendo el encarcelamiento más los golpes. Dice la Escritura en los versos 41 y 42 de Hechos 5, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo termino diciendo esto, hermanos. Sin embargo, los apóstoles y demás cristianos primitivos fueron firmes, dando testimonio de su fe a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones a las cuales se enfrentaron. Este mensaje, como muchos que nos habla la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser un mensaje alentador, un mensaje de ánimo, un mensaje que realmente a nosotros nos ayude a continuar firmes en nuestra fe, aprendiendo, como nos dice y lo repito el apóstol Pablo: he aprendido a estar contento cualesquiera que sea mi circunstancia. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque como iglesia nos permites difundir tu palabra, nos permites aprender de ella, y que este aprendizaje cada día nos lleve en ese camino al cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.